Hola chiquillos, chiquillas, ¿me escuchan bien, me imagino? ¿Cómo están? Bien, súper. Oye, tú. Ya, bien, bien. Eh, ya, Sí. entonces mi idea. Ya, ya. Cuéntame qué pasó con esto. A ver, mira, hay una pregunta que dice, dame un segundo. Acá, Dice, ahí calcular puedes la preguntar. tensión inversa sobre pH1. Que, más Ya, o menos ya lo solucioné, y ya sé más o menos lo que hizo el profe. Que ok, era, porque se supone que los diodos o los tractores tienen voltaje cuando no están funcionando. Pero exacto, cuando están funcionando tienen voltaje cero. exacto. Entonces el profe lo que hace es buscar una etapa de funcionamiento en donde el tractor pH1 esté apagado. ¿Ya? Y ahí hace un LKB. La misma pauta A estaba ver, por ahí, vamos. en alguna parte, no me acuerdo dónde. Justo después, debajo de la etapa 4. Está hecho eso. Pero ya hizo el LKB, pero creo que hay una fuente que no consideró los menos 180 grados, que al final como que saqué mis propias conclusiones, pero quería saber, no, bueno, si es que está bien lo que yo No considero, considere. ¿no? Porque hay Ah, una fuente que está, que ya, es pero pregunta el TH2 o el TH1. 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 Entonces, no, por eso no considera esto. Ya. Veamos. A ver, puedo copiar Ya, esto y pegarlo acá. Ya, entonces, bueno, con la etapa de funcionamiento te puedes dar cuenta de muchas cosas, pero eh, hagámoslo más simple. Nosotros tenemos que analizar el LKB en esta rama. Acá. Entonces, ¿qué tenemos ahí? espera, Tenemos. está ahí compartiendo pantalla, ¿no? Esa yo No tengo estoy, bugueada la cuestión, ¿no? estoy compartiendo, chiquillos. Chiquillas, no sé. Sí, 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 se sí. ve, Sí, se sí se ve. ve, yo no lo veo, voy a reiniciar. Ya, acá. Ya, entonces nosotros estamos analizando esa rama. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, yo voy a elegir una polaridad de LC. Voy a decir que el más para acá es menos para acá. Y ese va a ser mi VLC. Porque si se dan cuenta, depende si entrega, se absorben mil cosas más. ¿Ya? Pero yo tengo que definir una polaridad. ¿Ya? Porque cuando yo saco VLC, por ejemplo, en una etapa, no sé, VLC me da B de teta. Y saco VLC en la otra etapa, me va a dar menos B de teta. Pero ese B de teta está con una polaridad definida, más o menos, y la otra tiene más menos. Entonces, cuando tú dibujas VLC, tú tienes que elegir una de estas dos polaridades. Por ejemplo, bueno, que esto no va al caso, pero aquí a explicarlo, voy a ocupar esa polaridad. Más menos, más menos. Pero desde más menos, este BO es menos BO. Y con esa polaridad, menos BO es menos BO también. ¿Ya? Digamos que esto es menos BO. Así que finalmente, por ejemplo, la señal sería esta. ¿Ya? Y estas señales son de VLC de teta. ¿Ya? No lo confundan con B carga. ¿Ya? Y si tú calculas el valor medio de esa señal, 1 por t, la integral desde A hasta B, desde C hasta D, de la función, vamos a tener el resultado de cuánto es el B0LC. ¿Ya? Eso lo había explicado mal la vez pasada, pero era por eso. De hecho, le había mencionado que me dio raro que la otra me diera positiva, pero era por eso, porque tú tienes que fijar una polaridad. Cuando tú haces el LKB para sacar, te va a dar una con positiva y la otra con negativa, pero las polaridades son diferentes. Eso era como un puntito que quería decir hoy día. Ya, y ahora voy a seguir respondiendo tu pregunta. Ya, lo que pasa es que tenemos esto. Por LKB tenemos más VLC, por si acaso, un semiconductor, donde esté eso es el negativo, y donde esté el triángulo es el positivo, así que esto es BT, en este caso porque es director, o si no hubiese sido BD, de diodo. Pero ahí tenemos eso. Entonces sigo. Tenemos VLC más BT, eh, menos B de teta, menos E, igual a B carga. Oye, Rónico, disculpa, Dime. con la polaridad que le diste al VLC, ¿no tendría que ser negativo ahí? Esto es más B carga, igual a cero. No, porque sigue el LKB, entra por el positivo. Acá entra por el positivo. Acá entra por el negativo a la fuente. Acá a la otra fuente entra por el negativo y a la carga entra por el positivo. ¿Te das cuenta las referencias de voltaje? Sí, sí, ahí estoy bien. Ya, pero mira, justo en ese lado, el BT es irrelevante porque el BT está conduciendo y cuando conduce el voltaje es cero, No, ¿no? no, 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 o sea, sí, pero tranquilo. Pero eso lo tenemos hasta el momento, hasta ahí todo claro. Sí, sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero despejar BT, porque eso es lo que necesito saber, el voltaje del tristor. Entonces, BT es igual a BO más E menos B carga menos BLC. Ya tenemos esa función. Pero lo que ocurre acá es lo siguiente. Si BDT, de hecho, si BDT conduce, eso implica que BDT es cero, ¿no es cierto? Cero volt. Cuando no conduce, ocupo esto. Entonces, cuando no conduce, tengo un voltaje que va a ser BT igual a lo que está acá, a la fuente B de teta, más la E, menos B carga, menos BLC. ¿Ya? Pero una de las cosas es que BLC es cero porque no hay corriente, porque está abierto el tiristor, esto es cero. ¿Y otro voltaje se va? Ninguno más. Cuando esto está abierto, o sea, cuando el tiristor está abierto, ¿qué ve el tiristor?
el LC no hay nada. Vemos el voltaje de esta fuente y la E con B de carga. Eso es lo que ve B de teta 1. O sea, ve el director, el voltaje del director 1. B de teta más E menos B carga. Porque de hecho el dibujo que tenemos ahí en ese caso sería abierto, más menos BTH1, una bobina, que si no hay corriente el voltaje es cero, la fuente, positivo hacia arriba, la E, y el voltaje de la carga, que eso es la gráfica. Entonces, si a la gráfica de B carga la multiplico por menos 1, en vez de positivo negativa, en vez de negativo positivo, le hago un offset de E y le sumo B de teta, debería dar B de T. Ya, pero eso no es lo que le dio al profe, en todo caso. Bueno, Mm. em, Es que lo que pasa, que justo tomaste una etapa en donde está conduciendo el tristor. Entonces el no, tristor no está abierto, el tristor todo está como un cable. todo lo contrario, está abierto el tiristor. La única forma que un tiristor tenga voltaje es que esté abierto. De hecho, el circuito acá es la carga, lo voy a dibujar con un cuadrado. Es el circuito que estoy analizando. Y el LKB siempre funciona en todo instante de tiempo. De hecho, si analizo la etapa donde está funcionando el tiristor 1, el voltaje es cero. Y cuando no, es eso. ¿Cachai? Igual te puedo decir lo que hizo el profe, porque no lo hizo Veamos así, qué le dio hizo, otro valor. Le dio otra veamos qué hizo cosa. el profe. ¿Pero se pone el VT? No recuerdo que se ponía el VT. ¿Cómo? Claro, no se pone, pero Ah, es que aquí. espérate, acá lo dibujé al revés. Acá, acá. Es que lo que pasa, la única forma de que el tiristor tenga voltaje es que esté en circuito abierto. O sea que esto no es una etapa de funcionamiento porque no hay circulación de corriente. Pero cuando es parte de la etapa de funcionamiento es un cable, 0 volt. Pero veamos lo que hizo el profe porque hasta ahí no veo ningún error. Acá tenemos, bueno, acá está, BWT más E, y en el otro lado tenemos BWT menos 120 grados. 180 grados. Sí. Decía 120, pero 180. Ah, Entonces, sí, guay. cuando T1 conduce, es cero. ¿Ya? Ya debe estar bien porque, mira, BDT Al final la pregunta que más. quería hacerte era otra, en verdad, pero era relacionada con eso, pero si no se entendía esa parte, te puedo preguntar eso más. Mira, eso es esto. De hecho, esto es BDT más C. Ya, pero ahí hay un VLC y toda la cuestión. Esa parte que Enredamos, dije, da lo mismo. No, no, es que está bien, pero lo tienes que hacer gráficamente. Por eso yo, por ejemplo, siempre pongo esto, el profe también lo hizo. Ver qué señal corresponde a qué. ¿Ya? Porque esto es BWT más C. En este caso, esto es E. No es lo mismo yo hacer un ejercicio que ver otro ejercicio que lo haya hecho otra persona. Eso es lo mismo que B de menos B de teta. Entonces, y esto está sin offset. Por ejemplo, si quiero analizar esta parte, o cualquier parte de esta señal, tengo que reemplazar B carga por menos B de teta. Y esto me queda más B de teta. Esto le sumo E y tengo B de teta. Entonces, eso es 2 veces B de teta más C. O sea, una parte donde el tiristor no conduce, o sea que es circuito abierto, y se está reflejando esto, yo finalmente voy a tener esto en el voltaje del tiristor. 2 veces B de teta más C. Y esta imagen, y este cacho que está acá, es esa función que te acabo de decir. Y corresponde a eso, y corresponde a eso. ¿Ya? Sí, yo te cacho. Y en todo lo demás, 0 volt. 0 volt cuando no conduce, y cuando sí conduce, obedece a la función que está acá arriba, que si en los tramos que no conduce, la señal vale menos B de teta, la reemplazo B carga por menos B de teta, resuelvo y llego a esto. Y eso es lo que estoy dibujando. ¿Ya? Ya, si te sirve el LKB que te digo yo, te sale la buena, hecho. En la etapa 4. Que es la Sí, parte ¿verdad? que ¿Ah? mira, anda a la etapa de funcionamiento 4. Etapa 4. Ya, la corriente sale del tristor 2 y se va hacia la izquierda. Ese es el LKB. Hacia la izquierda, toda esa malla. Y ahí da Ya. justo lo que da el profe. O sea, da exactamente. Pasa que, bueno, como está conduciendo el TH2 y el LC Es que está que, encargado es un cable. Y no se toman los claro. valores de voltaje. No, sí, no te digo lo contrario. Tú No te tomas digo el lo contrario. ELE, el BWT, el BTH1 y haciendo la malla ahí tal cual, Es te que, da ¿sabes? lo mismo que Yo la no. gráfica. No, sí, o sea, es obvio, porque Pero VLC, mi duda era es otra. que Mi duda es que él VLC vale lo consideró. mismo que esto. El voltaje de VLC es el mismo voltaje que está Sí, pues, entre estos dos. yo caché como dices tú, porque después reemplazaste el B carga con el. Pero, no, pero mi pregunta Es que, era. ¿sabes o sea, antes que me preguntes, ¿sabes por qué yo no lo veo así personalmente? Porque prefiero trabajar con la gráfica. Porque la gráfica yo ya anoté qué vale en cada tramo. ¿Por qué? Porque si ese circuito. Es el desfase, el menos 180. Y el otro es el que está No, puesto en cero. no, porque esto es B de teta menos 180, que es equivalente a menos B de teta. Y el otro es B de teta más C. Eso podría explicar por qué B de WT menos 120 o menos 180 es No, es equivalente a menos 180, ahí lo escribió mal, pero es 180. Porque, 180. claro, un desfase de 180 a una senoidal es equivalente a multiplicarlo por menos 1. Pesca cualquier Ah, senoidal. Pesca sí, cualquier senoidal. sí, sí. Y 2pi. Si esto es B de Ah, teta, lo mismo. a Sí, esa ya función la puedo desplazar más 180 o menos 180, da lo mismo, va a quedar inversa la otra.
más menos 180 da lo mismo, se forma esa señal. Y eso es equivalente a multiplicar por menos 1, esa es la señal que está acá, y va a quedar lo mismo. Ya, sí, ya lo vi. Sí, ya lo vi. ¿Eso era tu pregunta? Sí, eso, de hecho, eso era. Sí, sí. Ya, genial. ¿Alguien más? Sí, ¿dónde está DH1 y DH2? En el cambio, ahí por qué línea recta. Porque en la etapa de conmutación tuvo que haberle dado que M. B de En medio, claro. es, Ahí está. B carga es eso, es algo. ¿Cachai? Cuando tú haces B carga en una conmutación es para saber cómo es B carga durante la conmutación. ¿Ya? Porque tú no sabes, antes de evaluar la etapa de las dos etapas de conmutación o las que tenga el circuito, antes de eso no sabes cuánto vale esto. Podría ser cero, podría ser E medio, podría ser E, podría ser una senoidal, podría ser cualquier cosa. Por eso, yo cuando les expliqué el paso a paso para analizar conmutación, dejo eso en blanco. Le doy un espaciado, lo dejo en blanco, y cuando yo vea la etapa de funcionamiento que sea conmutación, ahí recién voy a saber cuál es el valor de carga. Por eso son importantes la etapa de conmutación, también son importantes los intervalos de conducción, que así dibujarlos bien, y los intervalos de conducción dice la etapa de funcionamiento, y la etapa de funcionamiento tú sabes cada cuánto vale de carga durante la conmutación. Porque fuera de la conmutación ya lo sabes, es igual que si fuera Dios. Vale, vale, gracias. Nada. ¿Alguien más? Dice una segunda, que me conecto al tiro. Ya. Entonces lo que pasa es que cuando tú ves la etapa de funcionamiento de conmutación, tú sacas la función de B carga en teta. Y también puedes sacar la función de BLC en el tiempo. ¿Ya? Entonces la otra opción que tienes es graficar BLC, que BLC te va a dar algo así cuando lo grafiques. Y tú sacas el valor medio de esta función, que va a sacar B0 BLC. Igual, o sea, un partido del periodo, el integral de LC de teta, NT. ¿Cachai? En ese caso, si no tengo el mu, ¿cómo lo sabría? No, porque de alguna forma tenés que sacar el mío. De alguna forma. Algún dato te va a dar el profe, te va a dar otro dato. Te tiene que dar otro dato. ¿Ya? Porque el DLC podría ser la función de los pulsos, por la frecuencia, por el LC y por no me acuerdo qué más. No me lo sé de memoria, pero las tengo anotado por todos lados. Podría ser que es espacial. Y esto se puede aplicar siempre que el sistema sea balanceado y esté en fase neutra. No, esto, por lo menos, esta parte es siempre, siempre seguro. Sea balanceado o no. B carga con LC es igual a B carga sin LC más BLC. Esto siempre seguro. Refiriéndose al sin LC, ¿te refieres dejando el espacio o la función normal? Sin LC es hacer el circuito como si tuviera solamente semiconductores y reemplazas los bobinados por cable. Dice Ah, como el VLC total, ¿o no? El BLC sí, es el total. Y si digamos hubieran, no sé, tres inductancias, ¿se dividirían en tres? ¿Y las tres Lo- serían lo mismo? sí, sí, debería ser. No, no, pero el profe creo que si pregunta por BLC como el BLC total. No. pero Ya, en pero ese caso de VLC, todos modos lo divides en la cantidad de LC. Si hay 4 en LC, ese, hay 4. Y tú ponías, se asume que los LC aportan lo mismo, así que el valor medio del total lo divides en la cantidad y te debería dar el valor. Ahí tendrías que analizar en todo caso los circuitos, o sea, los circuitos del profe pregunta los datos que da el profe en sus pautas. Ya no me en acuerdo ese mucho caso, cómo hacer, pero siempre deja, de alguna forma u otra, te permite calcular el mío. ok. En ese caso, por ejemplo, la de carga sin LC más VLC. Es que, según yo, normalmente VLC siempre es como más pequeño que las otras cargas. No sé si me explico. La gráfica Es siempre que queda como más abajo. VLC siempre es como un bol, 5 bol, 10 bol. Sí, entonces cuando tú dices que sería B carga con LC, sin LC, yo me ¿Mm? imagino que va a ser mayor que VLC. Entonces, no sé por qué sería. La que es mayor es sin la que es mayor es con. Ah, tiene razón, pero si lo explico al revés. Eso, B carga, ahí está. De hecho, lo voy a invertir al tiro, para que dejarlo bien. Ya, no me había dado cuenta de eso. De repente uno explica, se le va la cuestión, pero como que lo hace la rápida. B carga sin LC es B carga con LC más BLC. Ahí sí. ¿Ya? Sin LC. Espérate, a ver, B carga sin LC es igual a B carga con LC más VLC. Ah, claro, que hizo señal. Porque, Pero, por ejemplo, B carga sin LC podría ser. No, de hecho, le voy a hacer algo fácil. Podría ser esto. B carga sin LC podría ser quizás esto. Entonces, sin LC con LC. Y con LC le sumo la caída de tensión del LC, se convierte en lo de arriba. mm, Esas áreas, el promedio de esas áreas es LC, o sea, BLC. Lo que le falte a la señal con LC, lo que le falte para hacer sin LC es BLC. ¿Ya? Y ahí se desarrollo. Es B carga sin LC, es igual a B carga con LC más BLC. El profe de todas formas te da el mu de la computación, es que tendría que darte algún valor medio, tendrías que analizar las preguntas que haya hecho el profe. Tendrías que ver las pruebas del profe y ver qué tipo de preguntas hace y cómo da los datos, porque de una forma u otra tú tienes que calcular mu si no te lo dan. Pero claro, si no te dan mu es porque te dan BLC. O cuando no te dan LC, te dan mu y te dan BLC. ya.
Y las fórmulas de abajo, ese cuando es balanceado siempre se usan cuando es fase neutro, ¿cierto? El voltaje es fase neutro. No, pues, o sea, no me hablé de. Ah, no, pero algunas fórmulas son con fase neutro, efectivo, PIC, dependiendo. Si el profe trabaja todo con efectivo. ¿Ya? Hay que ver bien en las pautas, entonces las pautas lo apunta el profe, si el voltaje de la fórmula que puso el profe es voltaje línea a línea o voltaje fase neutro. ¿Ya? De todos modos, cuando es media onda, las fórmulas del profe suelen usarse en voltaje fase neutro efectivo. Y cuando es onda completa, las fórmulas del profe suelen ser en voltaje línea a línea efectivo. Siempre en línea recta. Ok. O sea, línea a línea cuando es onda completa y fase neutro cuando es media onda. Ahí tienes que analizar bien, porque eso es lo importante de ver los apuntes del profesor, de saber bien cómo utilizar las cosas que dice y en qué caso se puede utilizar. Porque si te das cuenta, por ejemplo, las pautas del profe tienen carga RL, pero la RL que utiliza el profe es ¿cómo se llama? No es tendiendo al infinito, lo que sale en la punta del profe. O hay casos que sí, pero por lo menos lo que vi, alcancé a ver un poquito, revisar, eran con L distintos, diferente infinito. Ya, por eso. ¿Te pregunto? ¿Alguna otra duda? Sí, mandé un archivo al grupo y si podía abrir la pauta del profe, como preguntarte algo ahí. Ya. Eh, ¿Cuál? Ronnie, La primera es la pregunta y la de abajo es la pauta. Dime. ahí encontré una que tiene un caso más o menos como el que te contaba. Ya, ahí lo voy a ver. Ahí lo voy a echar a andar. Ya, la pregunta es la de Eh, abajo, la que. ya La de está, abajo. ya. Sí, mira, si veis la pauta del profe, Ya. hay el primer LKB que hace, no sé si se equivoca él o estoy muy mal yo. Pero mira, abre la pauta. La primera etapa que él dibujó fue la etapa de computación, que es lo que no se debería hacer supuestamente. Está en las páginas de más abajo. Sí, sí, sé que hay una que está mal, por eso te decía de. No, será, esta no te acordáis. Puede ser, puede ser. El tema es que no sé Mejor. si me podéis llegar a hacer el LKB de ¿De qué? esa primera etapa, ¿La para ver primera cómo te etapa? da que carga. Ya. Ya. Botón derecho, pegar. Ya. Ya, En todo caso, esa es la que tiene que ver. Ah, ya, en todo caso el profe tiene mal puesta la sí, polaridad de LC, ¿o no? sí, pero en realidad da lo mismo porque la otra le puse el contrario, así que como que da lo mismo. Ya. Entonces aquí inmediatamente veo que BLC es igual a menos B carga. Ya, el tema es que si tú leí, ya, eso mismo, la primera conclusión que dijiste, ya, el profe lo tiene distinto. Ah, no, no, sí, no, sigue. Ya, lo segundo que voy a decir que B carga es igual a B de teta. O sea que de aquí concluyo que BLC es igual a B carga. Va, bien. VLC menos No, VLC. no, 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 no. De hecho lo voy a escribir así. Bueno, acá mejor voy a escribirlo acá. Que BLC es igual a menos B de teta. Ya, y ahora podéis ver la curva que él dibujó. Debería haber sido B de teta. Claro, pero el tema es que él hace un cero. Pero no puso cuánto valía. No, como que Yo no creo lo que hacen, ¿verdad? Más, ay, mira, viste que entre espérate, el teta espérate. y el alfa 1, o sea, Primera etapa, entre alfa 1 y alfa 1 más mu. igual un No cero. sé, alfa 1 está acá y alfa 1 más mu debería ser esto. Pone 0. Está mal. Ah, ya, eso. Ya, y la duda principal que tengo es de más abajo Bueno, cuando le pide pero a lo mejor su primera etapa es esta. mm, No, no, porque dijo alfa 1 hasta alfa 1 más sí, mu. bueno, Así que sí, corresponde a bueno, eso. tiene Pero razón. ¿y en la otra etapa de El auto computación? está bien. Das la Da señal. menos. Sí, da la señal. Sí. Sí, yo lo hice Es que, todo aparte de cero y me dio lo mismo que lo está diciendo tú. Pero en esa parte no me equivoco. Y el tema es que mi duda principal es donde pide calcular el LC. Más abajo, porque ya, como que ya hice todo eso. Entonces tenemos ahí dice, en la parte 3, es lo que te preguntaba que no tengo idea qué hace, porque lo que yo haría sería esa fórmula del VLC igual a pulsos por W por LC partiendo 2pi. Esa fórmula que usaría yo, pero ahí no sé qué hace, y mato una prueba como que hace eso mismo. lo que En pasa es que total no se puede. los tenemos casi todos en todo caso. Tenemos el mu, ¿Cuál? tenemos el alfa, tenemos el B medio, tenemos todo. Es que como te decía, si esto no es balanceado, no puedo hacer nada. Bueno, es casi balanceado y se va a aproximar aproximadamente va a ser igual, ¿ya? Pero como la señal, bueno, no sabemos cómo es la señal porque está mal esto. Pero esa Este diferencia no, cachito. porque el resto está bien. Entonces el cachito se debería ir ido por arriba. Claro. Acá se debería ir pagado para arriba, después baja, después sube, 0, 0, y después sube. Sí, ese cero está bien, sí. Está bien. Tú puedes decir que, o sea, tú puedes utilizar la fórmula pero es para sistemas que se puedan reducir en el fondo a equivalente de C. Y como te dije, eso necesita de que la señal sea balanceada, que los pulsos sean balanceados. Si no, no se puede. ¿Y ¿Cachai? cómo lo harías tú? Tú igual puedes calcularlo. Tú igual puedes calcularlo con esa fórmula, pero te va a dar aproximadamente. Pero si al profe le pones, se sabe que la señal es prácticamente, no sé, balanceada, se puede decir que aproximadamente el VLC es. Entonces, por lo menos le Claro, escribiste algo. ¿Cachai? Voy a hacer claro, eso. pero por eso sería ideal hacerlo como lo hace él, porque más de un ejercicio lo hace de la misma forma, pero no entiendo qué hace. Sí, sí, el profe siempre ocupa los caminos más cortos. O sea que si el profe no ocupó en la pauta la fórmula de los pulsos por la frecuencia, que por bla, 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 si no ocupó eso es porque no se puede usar. Claro. ¿Cachai? Yo sé Yo- que
que si, ¿Y tú cachai qué es lo que hizo ahí? O si me podía ayudar a entender lo que hizo, porque hasta una no, parte cachai. pero es lo que te dije en el fondo, Es la tú parte sabes, de ahí. es que es el LDI and DT, Ya. es el LDI and DT, que en términos de la frecuencia es WL DI and DT, o sea, de I, WT, en DWT. Entonces integra y tú sabes que cuando tú integras aparece una constante, y esa constante es corriente, porque la corriente inicial. Entonces la corriente del alfa 1 en este caso, porque es el mínimo. O sea, es donde empieza a integrar. Ya, pero el tema es que ahí ¿Cachai? donde él pone I de alfa 1 igual a 0. ¿Por qué pone que es 0? Porque la gráfica de Ahí corriente, vuelvo a la pregunta de recién, po, que supuestamente no es 0, es BWT, ¿cachai? Entonces estaría todo esto mal. no, Eso explica. eso es la corriente en tiempo cero. Y el tiempo cero, la integral, es en el tiempo alfa 1. Si me voy a la gráfica, ¿dónde está alfa 1? Ahí. Es acá. Alfa 1 es cero la corriente. Ah, sí, pues igual va a ser 0. Aunque B carga dice cambiado, No, igual va a ser 0. en alfa 1 es donde empieza a conducir. Ah, claro. ¿Cachai? Y si estuviera viendo otra conmutación, bueno, aquí sube y aquí baja. Pero, pero como que el profe acá analiza una bobina y tiene resultados de la bobina. Sí. ¿Cachai? Eso es lo que hace el que preocupa el de T. Pesca ahora tienes que reemplazar el VLC de WT por el VLC que corresponde a lo que tú hayas calculado en la etapa de funcionamiento. Acuérdense Pero que es yo que por lo menos, el profe en la parte izquierda reemplaza por el corriente media. Debe estar bien. corriente media. Sí, pues ahí sí, ahí incluso sale, pues. Corriente media total. Ah, sabiendo que alfa 1 más mu. Ah, alfa 1 más mu. Es igual Pero a I. ¿por qué en Es el lado que izquierdo escribió siempre pero sí, alfa mu más mu? alfa 1 más mu. ¿Está bien? Po? No, pero el lado izquierdo, ¿por qué sale IL6 alfa 1 más mu? Porque después reemplaza, porque esto es la corriente de algo es igual a esta función. Entonces, ese algo tú tienes que evaluarlo porque tú estás integrando acá. Ya. ¿Ya? Entonces, esto viene de una derivada. Entonces, también tiene que tener su punto de partida y su punto final. De hecho, esto debería sí o, de hecho, por eso está esto. Para que sea la siguiente. La corriente final menos la corriente inicial, que lo Es paso al la otro lado sumando, es igual a la integral entre el inicial y el final. Ah, ya. Entonces, la misma pendiente que nosotros veíamos, el final era I medio. Pues por eso aquí se pone 20,5 que era la I medio. Es cosa de la Claro. gráfica, o sea, sabemos Luego que cuando llega la I alfa medio. 1 es cero y cuando alfa es la I total. I medio, claro. Eso es lo que hace, Y, y esto, como te había dicho, esto viene de, podréis verlo con, bueno, tú podrías hacerlo con, ¿cómo se llama? Con eh, Laplace, pero yo lo único que haría es lo que te había dicho en el grupo. claro, sí, pues, Eh, con eso entendí más. Porque es lo mismo que hizo él, solamente que tú lo hiciste como con más pasos. Para poder entender. sí, porque lo hizo con esos pasos para que cacháis de dónde vienen. Tú cuando tú integras, siempre sale otro. Es como este es el I final menos el I inicial, que pasa restando pasos. ¿Ya? Pero eso, Claro. Ya, vale. Sí, ahí cacho. ya entonces eso también es algo que se puede ver. ¿Cachai? Entonces esta es una Ya. opción también donde no puedes, si no puedes utilizar las fórmulas del profe, Ujú. porque aquí me ocupan lo de los pulsos por lo que te dije. Lo de los pulsos Claro, para normales, con el usar. Es como la forma más formal quizás de hacerla. Ahí está. no es formal, sino es una de las formas que puedes hacerlo. Porque la otra Ya. opción es utilizar esa fórmula. Hacer el circuito para B carga sin LC, después B carga con LC, y la resta va a dar VLC. Claro, sí. Que la función sin LC, restarle el valor medio, o sea, te pregunto por valor medio, si el valor medio de la señal sin inductancia de conmutación le resta la con LC, va a quedar estas áreas naranjas que son VLC. De hecho, es eso, B carga sin LC, que es la mayor área, es igual a B carga con LC, que es la menor área, más VLC, y ahí se complementa B carga con LC, se complementa con VLC, y queda igual a B carga sin LC. ¿Ya? Como te dije, el profe no ocupa, porque no puedo ser un equivalente de ese circuito porque no es balanceado. Claro. Ya. Alguien me había hecho una pregunta. A Ah, ver, sí, Ronnie, ahí subí el. Tengo dale. eso. Ese fue como imagen. Sí. No sé, dijeron algo importante del grupo. Ese mismo. Ya, ese, ¿qué va con ese? Ahí, por ejemplo, te dan el. Abajo dice. Ah, pero esto es sistema. Y el Sí, sistema se puede utilizar la fórmula. Entonces ahí no hay ningún problema. El sistema se puede hacer el equivalente de ese. Se puede hacer esto, porque el sistema está como hecho para esto. Ahí lo que tienes que tener cuidado de que, por ejemplo, ya, ¿qué puedo decir al tiro de este circuito? Como ya les había comentado, el equivalente de esto va a quedar con más subida, menos abajo, BDC, 1. Esto va a quedar la resistencia, que es LC. Acá va a quedar la fuente continua, que es de alfa. Y del otro lado va a quedar más menos BDC 2. Y acá va a tener esto, el negativo hacia arriba, el positivo hacia abajo, y eso. Entonces esto es B alfa 2, BLC 2, BLC 1, alfa 1. ¿Ya? Y esto automáticamente, las fórmulas están hechas para esta polaridad. Si se dan cuenta, la polaridad de estos sistemas son de entregar energía. Porque si cierro el circuito, la corriente va en sentido reloj. ¿Ya? De hecho, para no dibujarlo ahí, lo voy a dejar acá. Siempre me dice esto.
Las fórmulas de interconectados funcionan para la disposición en ambos casos de entregar energía. Esa es la disposición de entregar energía. La diferencia es que cuando tú calcules BDC1, te va a dar positivo. Y cuando tú calcules BDC2, te va a dar negativo. ¿Por qué? Porque con esta polaridad positivo queda positivo. Con esta polaridad positivo va a pasar, o sea, negativo va a quedar en positivo. Y ahí queda que ahí se contrarrestan y finalmente son iguales. Porque hay que pensar que la inductancia que está al medio, esto es 0 por L de I ante T. Así que este voltaje con este voltaje tiene que tener el mismo valor y la misma polaridad. Por eso, con esta polaridad, y vuelvo a decir, con esa referencia de entregar energía, uno va a quedar positivo y el otro va a quedar negativo. Lo otro que puedo decirte esto, de que el sistema 1 solamente puede entregar energía y no puede absorber energía. Solamente puede entregar energía. ¿Por qué? Porque tiene un DCL. El DCL solamente permite voltaje positivo. No permite voltaje negativo, así que el sistema 1 está obligado a entregar energía. ¿Ya? Y ahí tienes que analizar, por ejemplo, el sistema 2 está absorbiendo. ¿Ya? Te lo dice el enunciado. Y, y la diferencia entre entregar y absorber es el sistema 3. ¿Ya? Ahí hay que calcular si está entregando o está absorbiendo. Bueno, que el sistema 3 tiene el mismo voltaje que BDC2. Así que si calculo el voltaje del BDS2, tengo el voltaje del sistema 3. Si tengo el voltaje del sistema 3, tengo la potencia del sistema 3. Y si me falta alguna potencia, lo voy completando. Porque en este circuito, en el fondo, son tres sistemas diferentes. Acá debería haber puesto otro sistema que viene siendo la fuente de corriente. Entonces, como dije, el problema de acá, lo que tienen que ver acá, el ángulo de disparo para el voltaje que ustedes calculan está en, está en modo de conducción continua o discontinua. Porque si está en modo de conducción continua, yo puedo utilizar la fórmula de valor medio de la senoidal, o sea, de la senoidal de la forma de onda, que no sé, esta figura, por lo menos las figuras típicas, el profe las tiene en su apunte. Por ejemplo, podría dar algo así, podría dar algo así. Ya cuando es, el problema es que cuando ya es modo de función discontinua, se podría ver algo como esto. ¿Ya? Y eso ahí está lo apunte del profe, de qué ángulo pasa a ser a modo de función discontinua, y el profe tiene en su apunte cómo calcular el valor medio de estas señales, de este tipo de señales de modo de función discontinua. O ustedes van a tener que calcular, o también lo pueden calcular con integral, con la t de alfa 1, alfa 2, de la función. ¿Entendeu? ¿Ya? Y eso es válido. Ahora, para saber de hecho, el B alfa es el valor medio de la señal sin conmutación, ya que es muy parecido a lo que explica acá arriba. Y le sumo la de la conmutación y queda, espérate, B alfa sin conmutación, y le sumo con conmutación, así que B de C, ya, porque lo que tiene que tener acá sí. Esta polaridad va según el sentido de la corriente. La corriente entra por el más, sale por el menos. La corriente entra por el más, sale por el menos. Así que ahí sí. Ahí va a quedar que, como una es contraria a la otra, ahí sí. Al voltaje BDC1 es igual al voltaje sin conmutación sumado con VLC. O restado con VLC, mejor dicho. Restado con VLC. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué significa en el enunciado que dice, sabiendo que el LC del sistema pentabásico cae en 2.25 volts medios? Ya te está diciendo VLC en un sistema. Ocupáis la función. Lo primero que tienes que hacer lo primero que tienes que calcular en este circuito casi siempre es la corriente. Después con la corriente sabes las potencias de todos los demás. Con alguna potencia vas a saber el voltaje. Si tú tienes el voltaje de BDC1, ya tienes el voltaje de BDC2, porque es el negativo, o sea, es igual, o sea, es el negativo de este. Que este vale 5, este vale menos 5. Y como hay un sistema en paralelo, ese sistema también va a tener menos 5. En este caso, el sistema es una fuente corriente. Entonces ahí tienes que ver. Lo único, el cuidado que hay que tener es ver desde qué ángulo es modo de conducción continua o discontinua, y la integral es, o sea, y su valor medio viene dado por, o sea, calcular su valor medio mediante la integral o buscarlo en los puntos expresos. ¿Cachai? Siempre te van a dar un dato, esto es súper algebraico. Lo único que no tienes que dudar es que este positivo es hacia arriba y este positivo es hacia abajo, que si este ángulo te da negativo, tienes que ponerlo en la fórmula negativo. Si este ángulo te da positivo, en la fórmula tienes que ponerlo positivo. ¿Ya? Si este voltaje es positivo, en la fórmula tienes que ponerla positivo. ¿Ya? O sea que si ese BDC2 con esa polaridad es menos 5, tú tienes que poner en la fórmula menos 5, si no, te va a dar el ángulo cualquier cosa. Ya no sé si tiene más dudas. ¿Sabéis que yo tenía anotado de otra forma el interconectado con el más y menos del BDC para el otro lado? Y con el, no sé. El positivo, para que siempre lo tengan considerado, el positivo del BDC1 va hacia los negativos de los dios. Ya. El positivo de cada BDC va hacia el negativo de los dios. El negativo del dios está hacia arriba, acá está. El negativo del dios va hacia arriba. El negativo de los directores van hacia arriba. ¿Veis? ¿Te das cuenta que los semiconductores todos los negativos van hacia arriba? Entonces hasta el DCL va con el positivo hacia arriba. Eso implica que el positivo de BDC va a estar hacia arriba. Y no podía expresar la. Más abajo tenía eso del. Yo igual a BS1 más BLC. B alfa, a ver, casa, ¿no? ¿Qué cosa? Eso es B alfa igual a BS1 más BLC, ¿no? B alfa, eso es BDC. BDC es igual a B alfa menos BLC. Calma. ¿Cómo dijiste?
BDC es igual a B alfa menos BLC. Bueno, BDC. Ah, no. BLC. Entendí mal, creo. ¿Cuánto era? No, pues ahí así le cabe. Es simplemente ser LKB acá. Y a ver cuánto da. Y lo igual ahí a cero. Da BDC es igual a B alfa 1 menos BLC 1, ¿cierto? Y el otro caso, en el otro lado también te va a dar exactamente lo mismo. Es que según yo deberían dar contrario, po. No. Lo que te va a contrario es el valor de BDC1 y el valor de BDC2. Las fórmulas de B alfa, BLC, mu están hechos para la polaridad de entregar energía. Y esa es la polaridad que tengo acá. De entregar energía. Fíjate, la flecha de voltaje va hacia arriba, la flecha de corriente va hacia arriba. La flecha de voltaje va hacia abajo, la corriente va hacia abajo. Entrega, entrega. Y también por la corriente desde el punto de vista de BDC va hacia arriba, la corriente va hacia arriba. El BDC2 va hacia abajo y la corriente va hacia abajo. Esos dos sistemas están por entregar energía y las fórmulas solamente funcionan si tú respetas esa polaridad. Si tú cambias la polaridad de algo, ya no se puede ocupar la fórmula y va a tener todo mal. La única diferencia es que la misma fórmula, cuando tú calcules BDC2, te va a dar negativo. Y por LKB, tú tienes que BDC1, por LKB, en la malla naranja voy a hacer, menos BDC1, menos BDC2, es igual a 0. Lo que implica que BDC1 es igual a menos BDC2. Si una te da 5 cuando tú lo cambias numéricamente, si esta vale 5, implica que la otra vale menos 5. De hecho, se entiende si le pongo menos 5 a esto y más 5 a lo otro. Pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Si BDC te da resultado menos 5, la otra es 5. Se arregla solo, no estoy rompiendo el ley de Ohm. Y de hecho, si yo pongo un test con la polaridad hacia arriba, acá, hasta acá, es lo mismo que el mismo voltaje que voy a tener desde ese punto hasta este punto. Ambos van a ser positivos. Numéricamente te da una negativa y la otra positiva porque las referencias están invertidas una respecto a la otra. Ya, pero numéricamente una te da 5 y la otra menos 5. No sé cómo me casó con las fórmulas que tenía en verdad, pero es que yo tenía notado que el que era contrario era el BS1 y el otro era BS2. Eso era lo contrario, que el BLC era los dos positivos. Pero no sé. No, la fórmula está hecha para entregar energía. Si tú giras una, te va a caer la otra. Ambas. Si tú pegas esto, lo giras, te queda igual que la otra. Ambas están iguales. Ah, y el signo del B alfa, ¿cómo iban? ¿Eran positivo o negativo en el mismo sentido, no? Ah, O también estaban ¿De BLC? no, BLC de B absorbe. alfa. No, de alfa Sí, está en la de fuente. De alfa está en la fuente, tiene el sentido. Ah, yo puse de alfa. Es- no, ya. La diferencia es que la fórmula sola te va a dar negativo de alfa y te va a dar negativo BDC. Ujú. La fórmula sola se te va a arreglar. No hay más vuelta que darle. Ah, ya, vale. Sí. Se te va a arreglar sola. Numéricamente se arregla. Ah, disculpa, Cada ahí tú. los LC, Ujú. ¿qué signo están? Que parece que eso es lo que De absorción. BLC absorbe. pero lo puedes dibujar ahí mismo. No, ¿Cómo pues se es ve? que ahí está. Ah, ahí está el BLC, sorry. Ya Ya. está. ¿Alguien no te duda?